Buenos días, mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Caco Lavoy para en esta mañana traer la clase que corresponde a la revista del discípulo para el día de hoy. Esta revista del discípulo ustedes la pueden conseguir a través de nuestra iglesia con la hermana Enid o con la pastora, la reverenda Magda Aguirre. Otra forma es entrar al discípulo puertoricopr.org. Allí adquieren, pulsan aquí y aquí entran a Amazon y a través de amazon.com allí pueden conseguir la forma digital o la forma del librito para que nos puedan seguir. En esta mañana continuamos nuestra clase bíblica. En esta, el tema general de esta clase es crisis, esperanza y fidelidad. Esta primera unidad, manejo de crisis, es escrita por el reverendo Isaías Narváez y la reverenda Amarilis Alvarado. La semana pasada, la lección número 2 eran los efectos de una crisis y estudiábamos en el texto bíblico de Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 11 al 31, cuando el gigante Goliat amenazaba a las tropas de Israel. Y dice que Saúl y todo Israel, al oír las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así que el efecto de la palabra de Goliat eran turbación y miedo. Era una amenaza constante de Goliat. Y esa consistencia en esas palabras amenazadoras causó esta reacción del pueblo de temor y huida. En la mañana de hoy, la lección la encontramos también en Primera de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 51. Supera la crisis. Y el texto de oro es: y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La historia que estamos estudiando comienza alrededor del año 1100, cuando nace Samuel. Era el periodo de los jueces. Aquí ustedes ven en esta gráfica, es en el año 1000 antes de Cristo, cuando Samuel unge a Saúl, luego rey David, luego Salomón. Así que alrededor de 1100 antes de Cristo. Dice 1 Samuel 1:20 que Ana quedó embarazada y que cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. De hecho, Samuel significa pedido a Jehová, pedido a Yahvé, a Dios. El autor de Primera y Segunda de Samuel posiblemente fue el profeta Samuel y el profeta ovidente Natán y Gad, según nos dice en Primera de Crónicas 29:29, y está fechado alrededor del año 1000 antes de Cristo. Originalmente era un solo libro en el texto hebreo, pero al traducir al griego la versión de los 70 se dividió en Primera y Segunda de Samuel. Esta historia ocurre aquí en el área, los filisteos. En esta área ustedes ven están las ciudades filisteas de Gaza, Ecrón, Gad, Siquelac, todas estas, Ashdod, todas estas son ciudades filisteas. Hoy por hoy esto es la Palestina. De hecho, recuerden que Palestina significa tierra de filisteos. Y la lección de esta mañana
Seguimos aquí cuando David derrota a Goliat, aquí en estas ciudades, cerca de aquí, entre Aseca y Soco, cerca de las cuevas de Adulam. Si lo vemos en una foto satelital, vemos el Mar Negro, el Mar Muerto, perdón, el Mar Salado, ¿verdad? Cerca de Jerusalén y de Belén, el Mar Mediterráneo, Mar Nuestro, Mare Nostrum, y estas son ciudades filisteas, Ecrón y Gad. Allí está el campamento de los filisteos, está el valle de Ela, que habíamos estudiado en la primera lección, y el campamento de los israelitas. En esta área aquí es que se va a encontrar David y Goliat. Y dice primera de Samuel que durante 40 días seguidos, mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Cuando dice 40 días, es porque 40 es un número que se asocia frecuentemente en la escritura con pruebas o para destacar un proceso que está en desarrollo. Y allí tenemos el diluvio, el peregrinaje por el desierto, la entrega de la ley, los 40 años de reinado de David, los 40 días de las tentaciones de Jesús en el desierto, los 40 días que estuvo apareciendo Jesús después de su resurrección, etcétera, etcétera. Así que 40 fue un número que se utiliza en la escritura de forma para señalar un proceso, una prueba. En este momento está el pueblo de Israel siendo probado por Goliat y su ejército. El verso 24 en este capítulo dice que también vio como al ver al guerrero filisteos, los soldados israelitas se echaban a correr, llenos de miedo, y huían de su presencia y sentían un gran temor. En el verso 26 dice que David le preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios viviente? Reina Valera en 95 lee a los escuadrones del Dios viviente. Goliat es un guerrero gigante del ejército filisteo, probablemente un anaquita. La raza de Anac era una raza de gigantes. En el libro de Números capítulo 13, verso 33, allí nos hablan de estos gigantes. En Josué 11, 22, también dice que ni un solo anaquita quedó en el territorio del pueblo de Israel, excepto en Gaza, Gad y Asdod, que son las ciudades filisteas. Así que cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, encontraron esta raza de gigantes, los vencen, los israelitas vencen a estos gigantes, pero quedaron algunos residuos, algunos lugares, algunas ciudades filisteas donde estaban estos gigantes. Y Goliat es uno de ellos. Volviendo a 1 Samuel 17:31, dice que alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, lo mandó a llamar. ¿Qué fue el comentario? ¿Cuál fue el comentario de David? El comentario es ese: ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Así que el efecto de las palabras de Goliat son turbación y miedo. Y esas amenazas constantes por 40 días causaron temor y la huida, como cualquier crisis. Ante la crisis sentimos temor, nos sentimos con miedo, nos sentimos turbados, deseamos huir y muchas veces aún hasta se quitan la vida muchas personas
tratando de huir de la crisis. Los objetivos en esta mañana de esta lección es comprender que en una crisis, por difícil que parezca, no siempre lleva a la ruina y a la destrucción, que podría ser una de cambios favorables a la experiencia de quien la sepa enfrentar. Ante situaciones adversas, una vez las superamos con fe, paciencia y perseverancia, nos capacitamos, nos preparamos mejor para enfrentarnos a otras crisis similares. Así que hay que valorar también la importancia de conocer y aplicar estrategias en el manejo y la solución a las crisis que enfrentamos. Así que estos son los objetivos en la mañana de hoy. Dentro del vocabulario hay una frase que Saúl le dirige a David y es: tú no podrás. Cuando David dice que él va a enfrentarse a Goliat, Saúl le baja el ánimo y le dice: tú no podrás. Esa frase, tú no podrás, tiende a anular a las personas, causa confusión, causa desánimo. Esta y otras palabras y frases hirientes pueden generar gigantes en el interior del alma de quienes se exponen ante ellos, como David ante Saúl. Así que especialmente nosotros, padres, mucho cuidado al usar esa palabra. Frases así hirientes, frases que marcan a nuestros hijos por el resto de sus vidas. El texto bíblico es 1 Samuel capítulo 17, versos 32 al 51. El tema central es estrategias para superar una crisis. La estrategia más importante aquí es, número 1, la iniciativa propia y la dirección divina. Esas fueron las dos herramientas, las dos estrategias que David utilizó: buscar la dirección de Dios y tomar una iniciativa propia. Las crisis sí las podemos llevar en oración de rodillas, pero también hay que hacer como hizo David aquí: moverse, correr, tomar la iniciativa. Ante Goliat, él no se arrodilló a orar, sino que se abalanzó contra Goliat en el nombre del Señor. Así que la estrategia más importante es buscar la dirección de Dios, buscar la dirección divina, dirección de lo alto, pero también movernos, que haya iniciativa propia. Entre los recursos para luchar tiene que haber fe y confianza de nuestra parte. La fe y la confianza de que Dios está con nosotros. Esa iniciativa propia que sea consistente, no un paso para adelante y uno para atrás, sino que haya consistencia y usar las capacidades nuestras de una forma correcta, como veremos, como lo hizo David al escoger las armas que él iba a utilizar contra Goliat. No las que Saúl quería que él usara, sino las que él sabía usar. ¿Cómo demostrar la presencia de Dios? Número 1, eso nos ayuda a superar el miedo. Y no nos concentremos en las desventajas que llevamos frente al enemigo. Declaramos la superioridad de Dios sobre la apariencia gigantesca de la crisis. Así que toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la enfrentan con fe, paciencia, prudencia y constancia, siempre con la ayuda de nuestro Dios. Así que el verso 31 de este capítulo 17 dice que alguien oyó el comentario de David y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl:
que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Goliat es un guerrero cuando todavía no había nacido David, ya Goliat andaba en guerra. O sea que era un hombre curtido en las artes marciales. Así que Saúl, que también era un gran guerrero y un hombre de alta estatura también, le dice, no creo que tú vayas a poder. Cuidado con ese no creo que pueda, que a veces le quitamos y le cortamos alas a los muchachos cuando tienen su sueño. Verso 34 dice que David le respondió, sí, yo soy el pastor de la oveja de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero, lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, un siervo los mata. Y a este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y todavía añadió David, el Señor me ha librado de las cosas y que el Señor te acompañe. Fíjate que aquí el Señor, David dice que el Señor me librará. Y Saúl le dice que el Señor te acompañe. Esa expectativa de la intervención divina es una idea bien arraigada en todos estos pueblos. Es la idea de que Dios peleaba como compañero de batalla. Es un tema muy conocido en el antiguo cercano Oriente. Cada ejército entendía que la lucha la llevaba a cabo su Dios. Por eso es que David dice que el Dios vivo, el Dios viviente, no es el Dios de estatua, de madera, de piedra, sino un Dios viviente, un Dios vivo, un Dios que da vida. Así que ese es el que me va a librar de las manos de este filisteo. Verso del 32 al 37 nos dice que la primera estrategia de David la encontramos en este verso 32 y consistió en tomar la iniciativa de enfrentar al gigante sin concentrarse en lo que el gigante representaba ante él. Y a esto le acompañó una segunda estrategia, la cual consistió en no actuar a base del modelo disfuncional como Saúl, que estaba también muy atemorizado, sino que David tomó la iniciativa pensando que el Dios vivo lo iba a proteger y que iba a luchar por él. No se dejó convencer ni intimidar por el dicho de Saúl de tú no podrás, que lo limitaba ante Goliat, y David colocó a Dios en su decisión. Lo hizo recordando un momento cuando él era pastor. Aun cuando era un niño, Dios lo ayudaba a matar osos y leones que atacaban las ovejas. Así que la estrategia de David fue darle sentido de consistencia a la presencia de Dios en su vida. Si Dios estaba presente en mi vida cuando los osos y los leones atacaban el rebaño, también Dios iba a estar presente con la lucha de David contra el gigante Goliat. Él asoció que Dios es constante, Dios es fiel, Dios es constante en su presencia, en su ayuda, en su defensa, y Dios es en la protección de lo suyo, es constante. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, le puso un casco de bronce
sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. En otras palabras, Saúl sabía que si David quería ir a luchar contra ese gigante, tenían que darle la mejor armadura. ¿Y qué mejor armadura que la armadura del rey? Esa es la forma de pensar de Saúl. David es tan y tan valiente que debe portar la armadura del rey. Pero, ¿qué pasa? Que Saúl era un hombre de gran estatura también. Quizás no un gigante, pero dice la escritura que cuando Samuel lo fue a ungir, Saúl sobrepasaba los hombros por encima de todo el resto de los soldados israelitas. Así que era un hombre de gran estatura, pero él pensó que era justo y razonable que la armadura del rey era propia para David. David se colocó la espada al cinto, hizo el intento de caminar. Nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó esos arreos militares. Así que David se negó a usar la armadura porque sabía que sin el entrenamiento necesario, lejos de ayudarle, esta armadura del rey le iba a estorbar. Y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral, en su canasta, en un saco de pastor. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteos. Aquí hay que pensar varias cosas y aquí es que está la planificación de David. Dice que fue al arroyo, al río, cogió 5. ¿Por qué 5? Se piensa que 5 porque eran 5 ciudades la filistea. Y cuando una ciudad filistea salía a la guerra, las otras también. Así que David contó una piedra para cada comandante de cada ejército. Fíjense que entonces las cogió lisas. ¿Por qué? Porque en una piedra lisa en forma esférica podía girar por los aires, viajar por los aires a gran velocidad, mientras que si era una piedra de forma irregular no podía llevar la dirección propia, la puntería propia. Dice que tomó una honda. La honda pensamos que como que no era una arma de guerra, pero nos equivocamos. La honda, aunque en este pasaje se describe la honda como un simple arma de pastor, con lo cual David mataba osos y mataba leones, también se usaba en la guerra organizada. Goliat estaba consciente de su potencial mortal. Así que la honda era una arma de guerra también. Nosotros pensaríamos, Goliat es tan grande que no lo puedo vencer. David pensó, Goliat es tan grande que no puedo fallar. Así que por donde quiera que le tire, le voy a dar. Así que así es que tenemos que afrontar nosotros las crisis. La crisis es tan grande que yo no puedo fallar cuando le tire con la piedra. Los benjamitas, dice el libro de Jueces, capítulo 20:16, que de la tribu de Benjamín eran conocidos porque tenían una precisión letal con la honda, eran unos expertos. Se estima que un hondero experimentado podía lanzar piedra a más de 100 millas por hora. A esa era la velocidad que iba esa piedra, 100 millas por hora. La distancia probable no excedía más de 90 metros. La piedra se alojaba en una bolsa pequeña de cuero que tenía cuerdas atadas en sus extremos. La honda se giraba por encima de la cabeza hasta que el tirador soltaba uno de los extremos. Dice Jueces 20:16,
entre toda esa gente, entre los tribus de Benjamín, había 700 guerreros selectos que eran zurdos. Era tal su puntería que podían lanzar una piedra con la honda y darle a un cabello sin fallar. O sea que la honda es un arma mortal. Verso 38 al 40 dice que en este segmento se dan otras estrategias con las cuales se enfrentó y venció a su gigante. Saúl lo vistió con sus ropas de guerrero, lo armó concentrándose en él, como aún en esto Goliat aventajaba a David. En otras palabras, Saúl pensó que aunque David llevaba la armadura del rey, con todo y eso, Goliat le llevaba ventaja. Pero David pensó, no es posible para David lidiar con un vestuario ajeno. Le pesaba mucho todo lo que le había puesto, decidió echarse de sí el ropaje y las armas especiales de Saúl. Todos nosotros, los que luchamos ante problemas difíciles, no podemos hacerlo ni con la fe ni la confianza de los hermanos, de otras personas. Tiene que ser con tu misma fe, con tu confianza en Dios y por ti mismo. Así que está bien que el hermano interceda por nosotros en oración, que la iglesia interceda por nosotros, pero los pies los he hecho andar yo. Las armas, nadie en una lucha que es mía las puede usar por mí. Así que es importante que busquemos la cobertura en oración por los hermanos, pero la lucha la tengo que dar yo. Así que eso lo tenemos que tener claro y es lo que David nos está enseñando en esta mañana. David utilizó sus propias armas, sus instrumentos de labor pastoral, que no comparaban con las de su oponente, pero con la ayuda de Dios fueron más que suficientes. Aunque con estas armas, su estatura, su fortaleza y su falta de experiencia militar, David estuviese en desventaja, la unción que Dios le dio y su presencia en él hacían e hizo la diferencia. Y David lo sabía. Hubo unas características que él usó que reflejaban la unción y presencia de Dios en él. En primer lugar, fue prudente y la confianza al elegir 5 piedras lisas. La confianza se ve que con solo 5 piedras él derribaría, incluyendo a Goliat, a los otros capitanes de los ejércitos de las otras 4 ciudades filisteas. Cuando una ciudad filistea salía a la guerra con su ejército y su comandante, las otras 4 se unían a ese ejército. En caso de esa ciudad ir perdiendo la batalla, en este caso Gad y Goliat, las otras salían con sus tropas y sus comandantes. Una piedra para cada uno reflejaba confianza en que no se erraría el tiro. Confianza. La prudencia se nota en que se escogen piedras lisas que se pueden lanzar a gran velocidad e incrustar en el lugar del cuerpo al que se arrojan. También hay otras personas que piensan que 5 piedras porque eran para Goliat una y para otros 4 gigantes que vamos a ver más adelante que se piensan que pudieran haber sido hermanos de Goliat. 17:41 dice que también se encaminó hacia David precedido de su escudero. O sea, Goliat se dirige con el escudero al frente, en otras palabras, 2 contra 1 contra David. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso yo un pejo para que vengas a darme palo?
y maldijo a David en nombre de sus dioses, los dioses cananeos. Dagón es uno de ellos, ¿verdad? Y lo amenazó: ven acá, que contigo voy a alimentar las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La Biblia textual traduce este texto de la siguiente forma: entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo voy a ti en el nombre de... Esas 4 letras se llama el tetragramatón, que se ha traducido como Jehová, como Yahvé, Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esas 4 letras, el tetragramatón, es la que cuando Moisés le dice a Dios: ¿en nombre de quién yo voy a ir a hablar? Él le dio ese nombre y le dijo: yo soy, el que existe por mí mismo. Así que esas son las 4 letras. Por eso es que Biblia textual, en la Biblia que nosotros traducimos Señor, Yahvé, Jehová, se ponen las 4 letras que son las que están en el texto en hebreo. Si los dioses en realidad están guerreando entre sí a través de los agentes humanos, entonces, si son los dioses los que están peleando, la fuerza y las armas de estos últimos, de los seres humanos, es irrelevante. Es irrelevante si Goliat estaba blindado con unas corazas y unas cosas, y David no, porque lo que están peleando son los dioses. Este era el concepto que tenían, ¿verdad? Así que por esto se describe a Yahvé como Yahvé de los ejércitos, o parafraseando con una imagen militar, el Dios de las tropas de guerra de Israel. Y la confianza de David se basa en las habilidades de Yahvé y no en las habilidades propias de él. Así que David está completamente en la confianza de que el que va a pelear es Yahvé, el Dios de las tropas de guerra de Israel. Y ahí en el 46 dice: hoy mismo el Señor, le dice David a Goliat, el Señor te entregará en mis manos. O sea, el Señor es el que va a entregar. Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Y entonces, eso es dirigiéndose a los filisteos, dirigiéndose a Goliat. Entonces, en el verso 47, se dirige a las tropas de Israel, al pueblo de Israel, se dirige a Saúl y dice: toda esa gente, todos los israelitas, van a saber que el Señor no necesita ni espadas ni lanza para salvarlos, que la victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Qué confianza, ¿verdad? Con qué palabras poderosas habla David aquí. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo. Este texto me llama mucho la atención porque el filisteo es la crisis. ¿Qué hizo David? Frente a la crisis se colocó en la línea de combate. Uno diría, se fue de rodillas y: Señor, manda a los arcángeles y manda a tus ángeles que con sus espadas que derroten a este filisteo.
Pues no. Él lo que hizo fue, David, en el nombre del Señor, se colocó en esa línea de combate. Metió su mano en el saco, sacó una piedra, la colocó en la onda, la arrojó con fuerza a 100 millas por hora y la piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Así que es importante este texto. Cuando estamos en una lucha espiritual, sí es importante que nosotros vayamos en oración al Señor, que busquemos los hermanos que nos cubren en oración, pero la pelea es nuestra. Y nos tenemos que colocar en la línea de combate. Así fue como David venció al filisteo. Con una honda y una piedra, lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió. De hecho, David no tenía espada. Se corrió y desenvainó la espada del filisteo. Se subió sobre el filisteo para rematarlo. Y finalmente le cortó la cabeza. Porque el filisteo lo que estaba era inconsciente nada más. Cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Así que la próxima estrategia de David fue declarar la fortaleza de Dios, en cuyo nombre luchaba y su superioridad sobre su oponente, a quien le representaba. Saúl no lo estimuló a luchar. Goliat lo humilló. Pero ninguno vio a Dios en la escena de la lucha al lado de David. Y ahí fue la diferencia. Toda situación adversa, no importa la apariencia que tenga, se convertirá en un gigante vencido ante quienes la enfrentan con la fe puesta en el Señor, la paciencia para esperar el momento propicio, la prudencia y la constancia con la ayuda de Dios. Antes de terminar, quisiera dejar estos dos textos bíblicos para que ustedes los estudien. Y es 2 de Samuel, capítulo 21, versos del 15 al 22. Y 1 de Crónicas, capítulo 20, versos del 5 al 8. ¿Por qué traigo estos dos textos? Para que vean que habían otros gigantes y hay hasta una confusión de quién mató a Goliat. Pero el mismo texto bíblico se explica. Dice 2 de Samuel 21:15 que los filisteos volvieron a pelear contra Israel. Así que David y sus soldados presentaron batalla contra los filisteos, pero David se cansó. Un descendiente de los gigantes que se llamaba Isbi-Benob portaba una lanza de bronce de más de 30 kilos, una espada nueva. Trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Zeruya, lo vio y fue en su ayuda y hirió de muerte al filisteo. Entre los hombres de David le dijeron: de ahora en adelante no volverás a salir con nosotros a la guerra, no vaya a ser que se apague la luz que alumbra a Israel. O sea que David era la luz que alumbraba a Israel. Ya David tenía su tiempito también, ya no era un nene. Tiempo después hubo en Gob otra guerra contra los filisteos. En esa guerra, Sibecai, el Husatita, mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. O sea que aquí vemos dos gigantes más, dos filisteos gigantes más, Isbi-Benob y Saf, que también mueren. Y el verso 19 dice: y en otra guerra, los filisteos se libró también en Gob. El Yanán, hijo de Yaré, de Belén, mató a Goliat de Gat. Fíjate que entonces, 2 de Samuel pone a un tal el Yanán matando a un tal Goliat de Gat.
y lo mismo, una lanza enorme. Luego otra guerra en Gat, había un gigante que tenía 12 dedos en las manos, 12 en los pies, también descendiente de gigantes, desafía al ejército de Israel, pero le dio muerte a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. O sea, un sobrino de David le dio muerte al gigante este que tenía 12 dedos en las manos y en los pies. Así que estos 4 hombres que descendían de los gigantes de Gat sucumbieron a manos de David y sus siervos. Por eso es que se piensa que David también pudo haber cogido 5 piedras. Una para el Goliat que él mató y otra para estos 4 otros gigantes. Primera de Crónicas 25 al 8 dice que hubo otra guerra. Aquí se nos aclara este pasaje de segunda de Samuel 21-19 dice que el Yanán mató a Goliat de Gat. Primera de Crónica 25 al 8 dice que en esa otra guerra el Yanán, hijo de Yair, mató a Lamí, que era hermano de Goliat de Gat. Así que este Goliat de Gat es hermano del otro Goliat y se llama Lamí. Y a este fue el que el Yanán mató. Luego tenemos al de los 12 dedos y en las manos y en los pies, el cual mató Jonatán, el sobrino de David. Estos fueron los descendientes de los gigantes de Gat que perdieron la vida a manos de David y sus siervos. No, fueron 5 gigantes. Así que oramos. Señor y Dios nuestro, permita que siempre que me enfrento a una situación que parezca difícil de vencer o superar, tenga siempre presente que tú le das seguimiento al amparo y protección que tú nos prometes. Que mis pruebas le dé prioridad a la unción que pusiste sobre mí y a los momentos difíciles en que me has protegido, no a las palabras vanas que me tratan de confundir. Sé que contigo, aunque tenga frente a mí un Goliat que me hace pequeño, tengo un Dios que me hace grande. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Así que en esta noche, en esta mañana, hemos estudiado, hemos terminado las lecciones en Primera de Samuel, capítulo 17, la historia de David y Goliat. Y la semana que viene nos dirigimos al texto bíblico de Isaías, capítulo 40. Y el título de la lección es Renovación y Restauración. Y el texto de oro dice que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40. Dios los bendiga, Señor los guarde y que en todo Cristo tenga el primado. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, les habló el hermano Joaquín Caco Lavoy. Ahí están los teléfonos y el correo electrónico. A través del Paladín también podemos conseguir conectarnos a través de Facebook o YouTube. Primera Iglesia Bautista de Ponce, Pastora General, la Reverenda Doctora Magda Aguirre. El Señor les bendiga y el Señor les guarde.